Buenos días, tardes o noches, estudiantes de grado séptimo. Esta semana continuaremos con el tema de monarquías, pero ya veremos específicamente ciertas características y tipos. Para empezar, veremos la relación que existía o que siempre existió más o menos en la historia de las monarquías hasta más o menos el siglo XVII-XVIII. Siempre existió un vínculo entre el poder político y el poder religioso. Tradicionalmente o en las monarquías del pasado previas al siglo V, con el desarrollo de la Edad Media, las monarquías solían estar vinculadas a la religión directamente. En primer lugar, se creía en imperios como el egipcio que el rey era incluso un dios en la tierra, es decir, se les daba rasgos de divinidad, se lo consideraba un mismo dios que venía a la tierra a gobernar y dirigir a las personas. A partir del siglo V, con el desarrollo de la Edad Media con la religión judía y cristiana, esta perspectiva en cuanto al rey comenzó a cambiar. Un poco antes del siglo V, pero en cuanto a la religión católica fue en el siglo V. La perspectiva técnicamente este cambio se produjo en la cultura griega y romana. Este cambio fue dirigido a el rey dejó de ser un dios como tal y se convirtió en el representante de Dios. De esta manera se legitimaba el poder del rey en cuanto que éste era nombrado por el mismo Dios. Esto hacía que nadie pudiera en duda su poderío y era una de las formas tradicionales de monarquía que veremos a continuación. Se puede decir que en la actualidad existen tres tipos de monarquía que han prevalecido con el tiempo. Podríamos también incluirlas como los tres grupos de monarquía que aglomeran todos los tipos de monarquía a lo largo de la historia. El primer tipo es la monarquía absoluta. La monarquía absoluta es la que declara el poderío total o el poder completamente en manos del rey y la familia real. En esta monarquía absoluta, solo el rey y sus allegados tienen control económico y político. Solamente a él le pertenecen las decisiones y solo él tiene algún tipo de organización, o mejor dicho, algún tipo de poder dentro de las estructuras del país o la nación. En las monarquías absolutas, la voluntad del rey no solo no puede ser cuestionada, sino que cuestionar el poder o la capacidad de gobernar del rey es considerada como un crimen. Anteriormente este crimen se pagaba de maneras violentas, es decir, que causaban o agredían de forma física a las personas que se atrevieran a conspirar contra el rey. Esto es una monarquía absoluta, cuando la autoridad del rey no puede ser puesta en duda y es el único que tiene control sobre las formas de gobierno. Previamente a la actualidad existía una forma de monarquía absoluta que es la monarquía teocrática. Es la que explica el vínculo entre la monarquía y la religión. Es sustentar el poder del rey a través de un dios o dioses. Es afirmar que el rey es rey porque así lo ha querido un dios y que por lo tanto su autoridad no puede ser cuestionada porque sería cuestionar la voluntad de un dios. El siguiente tipo de... estas son técnicamente dos, pero la gente suele pensar que es uno solo, por eso lo denominamos como constitucional o parlamentaria. Si bien son similares, hay una pequeña diferencia que ya les explicaré cuál es. Estas son las monarquías o no más comunes o típicas en la modernidad, sino que son el tipo de monarquía que más se conoce. Ya les digo por qué. La monarquía constitucional, por ejemplo, es una monarquía que se rige a partir del establecimiento
de una constitución. En esta constitución se contemplan no solo los derechos humanos y de cada ciudadano, sino que se contempla el establecimiento de normas y leyes que regulan a la realeza. Esta es la particularidad. Hay una constitución o un conjunto de leyes que determinan la conducta aceptable de un rey. Si bien la parlamentaria también tiene su conjunto de leyes, la diferencia, y esta es la razón de que la gente pueda confundirlas, la diferencia es que en la monarquía parlamentaria el rey realmente no tiene ningún poder. En la constitucional puede tener un poder mínimo o no tenerlo, pero se rige por una constitución. La parlamentaria sí niega por completo la autoridad del rey. En la monarquía parlamentaria el rey no tiene ninguna forma de poder, es tan solo una figura simbólica. ¿Qué significa esto? Que está ahí para mantener una perspectiva, una figura de autoridad que permita la aglomeración de todo el pueblo. Pero finalmente en la parlamentaria todas las leyes o derechos son escogidos por un grupo de personas, sea que estos hayan sido escogidos por el pueblo o no. Pero el rey realmente en la parlamentaria no tiene ninguna autoridad. En el pasado, una forma de monarquía que podríamos incluir aquí es la monarquía electiva o electora, que constituye una monarquía o el establecimiento de un rey o gobernante a través de elecciones. ¿Qué ejemplo hay en la historia? Por ejemplo, la civilización romana que escogía a sus emperadores. Pero las monarquías electivas ya no existen en la actualidad, o por lo menos no hay un caso donde se haya escogido por parte de una organización al gobernante, sino que estos en su mayoría en la actualidad provienen de carácter hereditario, es decir, que heredaron la corona. El último tipo de monarquía que vamos a ver es la que se denomina como monarquía híbrida. Esta es un poco más sencilla porque es la unificación de la monarquía absoluta con la parlamentaria. El rey existe, mas no tiene todo el poder en su mano. Tiene que establecer otros miembros, por así decirlo, otras formas del poder, otros individuos que tengan poder, que no pertenezcan a la familia real. La forma de monarquía híbrida es una monarquía donde el rey tiene gran o una buena parte de las estructuras del poder, pero tiene que compartirla con miembros que no pertenezcan a la familia real. Se cree que el declive o el deceso de la mayoría de monarquías, porque tradicionalmente todos los gobiernos o gran mayoría de gobiernos o países se regían por la estructura de la monarquía. Se cree que el fin o el deceso de esta estructura comenzó a desarrollarse a partir del siglo XV con el fin de la Edad Media. ¿Por qué? Por el desarrollo y afianzamiento, o mejor dicho, el establecimiento de una nueva clase social conocida como la burguesía, ya que la burguesía obtuvo un poder sobre la economía. Esto disminuyó la injerencia o el poder que tenía la monarquía, ya que estos no tenían control sobre el comercio. Antes sí, pero con el establecimiento de la burguesía dejaron de tenerlo. Es por esto que la mayoría de monarquías o las monarquías más representativas en ese tiempo, como la francesa o la española, la española no, la francesa, comenzaron a tener su deceso a partir de la Revolución Francesa. Ya la mayoría de países o una gran cantidad de países funcionan por un sistema democrático o dictaduras en algunos casos, pero no monarquías. Bueno, eso concluye con el tema de las monarquías. Ya la siguiente semana veremos un nuevo tema.
Espero que con esto aprendan y nos vemos la próxima. Hasta luego.